Nuevamente el contacto con ustedes, a la gente que nos está mandando un mensaje, tengan paciencia, por favor. Ya después no los voy a abrir porque después les voy a leer todos los mensajitos que están participando por el asado. Pero escuchen que si quieren seguir participando o escribiendo, porque no se muevan de ahí. No se muevan, que están haciendo cosas. Pueden ir a preparar el mate, mate que ojalá puedan tomar un mate. Yo acá no tengo esa suerte. La verdad, casi sería un milagro de Halloween de poder tomar un mate. Pero le digo esto, que no se muevan, porque vamos a hablar, lo tenemos invitado nuevamente al piso de Radio Inforama, a un amigo de la casa, Gianfranco Bruxieri, psicólogo, y que hoy venimos a hablar de algunas cosas que quizás a vos que está del otro lado te guste, te interese, y quizás puedas entender por qué sos así. ¿Por qué sos tan malo? ¿Por qué te sale la maldad? Y vos decís, ay, qué malo que soy, o que sos malo. Hay gente que tiene algún perfil y vos decís, che, qué mala persona, o qué, este tipo tiene maldad. O ves un niño y decís, che, ¿por qué tendrá esa maldad? Un niño, digo, un adolescente. Digo, y eso es un tema de estudio para la psicología, no nuevo, viene de años, y ahora sí con el que sabe. Vamos a hablar. ¿Cómo estás, Gianfranco? Buen día, Muy bienvenido. bien, contento de estar acá. Gracias por invitarme otra No, vez. gracias a vos por tu tiempo. Y traje un tema del cual me he puesto a investigar bastante, ya que casi hago una tesis sobre eso. Los que han hecho tesis en su vida saben lo difícil que es, así que la tuve que dejar y me puse a hacer las prácticas, la hice corta. Ahí está, claro. Listo, chao, muerte a las tesis, la verdad. Y es sobre la psicología del mal. Wow, psicología del mal. ¿Se han preguntado ustedes cómo es que alguien llega a ser tan malo o quién Sí, llega a sí. ser tan malo? Sí, de hecho creo que yo como hago periodismo judicial y policial, yo a veces miro a algunos casos, digo, ¿qué lo lleva a una persona, a un joven o a una mujer o a un hombre a cometer una atrocidad de esas características si hasta un tiempo atrás era una persona normal, del interior o de la capital, como sea? Normal, y capaz que sigue siendo normal, o no sé si es anormal. Usé una palabra que quizás No, ni sí. siquiera encaje, pero la verdad me he preguntado muchas veces por qué lo lleva a una persona a cometer una atrocidad o ser malo. Yo para poder analizar el fenómeno del mal desde la psicología lo separé en tres niveles de maldad, de los cuales voy a hablar con ustedes dos, que son Bien. los que más vamos a ver. El nivel individual y el nivel social. A nivel individuo, se han hecho estudios en los últimos años de que se llegó a lo que se llama el constructo del factor D. El factor D de la personalidad, que es algo que se puede medir con test. ¿Sí? D por dark, de personalidad oscura, dark personality. Wow. Ah, sabía inglés. Y son personas que tienen un alto nivel de psicopatía, sadismo, narcisismo y maquiavelismo. Wow. ¿Quieren que explique alguno de esos términos? Lo de Maquiavelo, por Maquiavelo. Claro, digamos. maquiavelismo por Maquiavelo. Calculador. Son personas que el fin justifica los medios, los demás son solo un instrumento para utilizar y conseguir lo que vos querés y no confías en nadie. Ujú. Nadie es de confianza, todos son de utilizar. Entonces esas personas no tienen escrúpulos en manipularte. Es el fuerte que tienen ese tipo de personas. Claro, viene por Maquiavelo, el escritor Claro. del libro El Príncipe, que fue un libro que se lo regaló un gobernante en Florencia para que aplaste a sus enemigos. Y los aplaste de tal forma que no se animen a enfrentarse a él de nuevo. Así que Está claro, ahí ha quedado aclarado. Decías, No sé si explicando, si hace sí. falta que aclare alguno de los otros términos. Sadismo es el goce, disfrute por hacer un daño totalmente innecesario a la otra persona. Que eso no solamente físico. Claro. Todos han tenido un compañero de trabajo, un jefe, un familiar que te tire ese comentario de más. Ah, Que no hacía falta. uf. Viste que te pegan ahí con eso y no hacía falta. O Ese la es el discusión gusto. con alguien que termina hiriendo cada vez que discutís Claro. y a veces ni preferís no discutir con alguien porque sabés que la daga que viene Ujú. en la palabra es tremenda. Claro. Luego, bueno, el narcisismo ya hemos hablado, Sí. del narcisismo patológico. Y la psicopatía son los que le podrían decir, en la antigüedad le decían enfermedad moral. Porque son personas que no tienen una patología que afecte a su toma de decisiones de por sí, sino que
La cuestión es que no les importa el otro. A lo sumo uno podría decir, hay estudios que se han hecho de que tienen atrofiada la amígdala en el cerebro, que esa tiene que ver con la empatía, pero hay los que tienen eso y los que no. Claro, Lo que tiene un psicópata es que no es empático, no resiste los impulsos y también tiene una tendencia al comportamiento antisocial. sabes que ahí te paro, Sí, sí. aprovecho que hiciste el punto ahí. Cuando se conocen los casos judiciales, hay una pericia que se hace, que es la famosa pericia psicológica, ¿no? Ujú. Y se hace acá en calle Zurita. Y siempre me he preguntado, porque la mayoría de las personas que cometen algún tipo de hechos de sangre o usualmente en la justicia, cuando le dice a alguien, quiere pedir perdón, y muchos lo dicen públicamente, sí, pido perdón en la última palabra, Ujú. pero cuando se leen las pericias, cuando te la leen en el juicio, Ujú. muchas de las personas que terminan siendo juzgadas dicen que no sienten empatía por el otro y que tienen rasgos de no tienen remordimiento. Y Claro, sabes que tal me llama cual. mucho la atención eso porque la mayoría de los condenados en sus informes de psicológico, no digo todos, pero Ujú. La muchos, mayoría. la mayoría dice que no sienten remordimiento. Claro, tal cual, porque no comprenden lo que está sufriendo el otro, lo que le hacen al otro. Y esto es un factor muy importante, porque cuando saltemos a lo que es lo social, a nivel social, sistémico, se han hecho otros estudios que son más conocidos. No sé si conocen el experimento de la prisión de Stanford, en el que hay un psicólogo en Estados Unidos que tomó estudiantes completamente sin patología, le hicieron un montón de test todos para asegurarse, y los hizo simular como que unos eran guardias y otros eran presos. Y estaba destinado a durar 2 semanas y duró 4 o 5 días como mucho, porque no se aguantó más. Los presos eran totalmente maltratados por los guardias que se pusieron en posturas autoritarias. Obvio, no transgredían lo que las reglas decían que no podían hacer, pero todo lo otro que sí podían hacer lo han hecho. Humillación, maltrato psicológico, falta de sueño, todo, porque podían, porque tenían ese poder. Claro. Cuando colocas a una persona que no tiene autocontrol en una situación de poder, puede aprovecharse de eso y hacer mucho, mucho daño a una gran cantidad de personas. Entonces ahí Philip Zimbardo, que es el psicólogo que hacía este estudio, se dio cuenta de que el contexto puede hacer que alguien que no tenga lo que les dije recién de todo esto del factor D, aunque el factor D se descubrió después, ¿no? Eh, ¿Sabe? Ahí sí. punto, qué bueno esto, porque saben que hay gente que debe estar del otro lado, quizás haya tenido el famoso jefe que no sabía, o sea, el jefe que te maltrata, el jefe o jefa que te maltrata y que sistemáticamente te humilla, te deja mal. Y que vos decís, che, ¿cómo puede ser que esta persona sea jefe mío? Mm, Primero no sabe no sabe ujú, que, para el fin que está puesto, no conoce, qué sé yo, ujú. de ingeniería, no conoce lo que vos seas. Y encima es mi jefe. Te preguntas eso y es porque puedes, porque lo pusieron ahí. Entonces, a medida, vos sabés que esto de ser jefe Ujú. se estudia, obviamente, Sí, sí. no necesariamente, y no todo el que estudia una carrera puede ser jefe. Esto es clave. Ujú. Por eso existe, qué sé yo, la Escuela de los Recursos Humanos, Sí. la psicología social. Por esto, porque en la maldad, quizás está Ujú. por plantear casos muy importantes, pero presten atención a esto porque quizás pueden entender a su jefe o jefa de por qué te tratan así. Claro, porque si hay un sistema que lo permite o que avale ciertas conductas, las personas que no tengan ese autocontrol, esa Que no esté preparada. guía moral, se van a dejar llevar. Van a ser como si uno diría, como si fuese poseído por la maldad. Y ahí es donde Philip Zimbardo se dio cuenta que cualquiera tiene la Estaba, capacidad de hacer un gran daño. estaba buscando el poseído por la maldad nuestro, pero no está. Se Está escondía. poseído por la maldad. Sí. Sí, sí. No voy a dar nombre, ¿no? Por eso él escribió el libro que se llama El efecto Lucifer, Apá. haciendo dar cuenta que cualquier persona en las circunstancias correctas puede hacer un gran daño. También se inspiró en otro O libro, sea, todos. todos en las circunstancias correctas, si no se frenan, sos capaces de hacer el mayor daño que cualquiera puede hacer.
Y eso se ha visto también, por ejemplo, en los juicios de Nuremberg, ahí de los nazis y todo Sí, eso. sí. Hannah Arendt es una filósofa política que quería ir a estudiar cómo eran esas personas que habían hecho esas atrocidades y se esperaba a militantes súper sangrientos, llenos de odio, y como era un oficinista. Claro, Un oficinista que decía, "Ah, no, yo hacía lo que me dijeron que haga". claro. Y se dio cuenta de algo, que después Philip Zimbardo también, que para ejercer esa maldad a nivel social, a nivel país, a nivel mundial, hace falta la deshumanización. Si al otro no lo ves como un otro, es más fácil hacerle daño, es más fácil destruirlo. Entonces, campañas que buscan formar un enemigo opuesto a vos, que no es como vos y que es menos que vos o que es más malo que vos y todo eso, construido con un discurso de propaganda, o por ejemplo, en la guerra, ¿viste? Ahora se están empezando a utilizar máquinas porque los soldados cada vez a menos que estén totalmente lavados de la cabeza, les cuesta ir y matar al otro. Claro, claro. Entonces, la deshumanización es clave para poder ejercer la maldad. Y entonces, cuando vos no ves el daño que sos capaz de hacerte, es más fácil apretar el botón. Decía, si aprieto este botón, mueren 1000 personas, pero no las veo. Entonces, como no ves esas 1000 personas, No lo sentís, no lo digamos. sentís. Eso, cuando ejerce una persona, Ujú. obviamente que no siente. ¿Qué pasa con sus sentimientos? O genera odio, por ejemplo. Ahí habría que ver, porque yo veo que hay como tres posibilidades. O no siente remordimiento, que es una cuestión más psicopática, como las personas que me contabas vos. Claro. O lo siente y trata de ocultarlo, pero solamente por el fin egoísta de, no, que no me descubran a mí, no quiero sufrir las consecuencias de lo que hice. Sé que lo que hice está mal, pero no quiero que me descubran. Y ahí tenés, por ejemplo, a alguien más manipulador, alguien más maquiavélico, narcisista. ¿Dónde nace esto? ¿Dónde en la edad? Me interesa saber. Porque una persona, digo, uno a veces me ha tocado ver Ujú. donde hay familias donde hay un integrante de la familia que tiene algunas conductas así. Ujú. Bueno, hay películas qué sé yo, pongo un ejemplo, Sí. Jeffrey Dahmer, que Mm. mataba animales desde muy pequeño. Claro. Y no sé si matar animales, hoy hay alguien en la casa, dice, che, el nuestro que tiene esa conducta de violencia hacia los animales, digo, nace a partir de ahí, es una alerta, ¿qué debe hacer una persona? Sí, ahí yo creo que hay que vigilar las conductas de los niños, porque además ahora con el avance de internet, el anonimato vino en conjunto con eso, y ante el anonimato también hay deshumanización. Te es más fácil insultar a través de las redes y decir cosas horribles que después en persona no No lo haría. no lo harían. No, Así no, que no sos capaz de hacerlo. claro, entonces para hacer o acceder a contenido que les forme la mente de esa forma, tiene mucha facilidad, así que hay que vigilar esas conductas. Por ejemplo, el caso Dahmer, ese de joven no era bien cuidado por sus padres. Tenía un padre muy depresivo, débil, que casi no estaba en casa, y una madre que no lo quería. Claro. Que no lo quería, no recuerdo bien por qué, tenía un trastorno. Entonces sentía rechazo hacia él. Y entonces estaba solo. Y solo fue armándose como pudo y modificándose modificando su personalidad para atraer personas a él, ya que se sentía solo. Al punto que eso llegó a deformarse de tal manera que terminó consumiendo seres humanos porque él pensaba que estando dentro de él nunca lo iban a abandonar. Claro. Imagínate cómo llega a ese delirio. Años y años de descuido, de no tener alguien con quien hablar y que termine de esa forma. Entonces, si ves que tu hijo o algún familiar que vos conoces tiene conductas así, hay que hablar con Una él, persona así. que haya tenido un brote, no quiero decir, un brote de maldad, Ah, ¿se puede decir así o no? O el efecto Lucifer. el efecto, sí, El efecto Lucifer. Lucifer. Alguien que haya cometido un hecho gravísimo. De hecho, te podría dar en Catamarca
no sé, un montón de ejemplos. Ujú. No, sin ir más lejos, aquellos en Tinogasta era Sí, con sí, el no crimen quiero, de... no quiero dar un caso porque no quiero estigmatizar al No, condenado bueno. o condenada, pero... Pero había un caso Sí. puntual. Sí, sí, hay muchos, hay un montón, pero no quiero poner... Uno de los resonantes hace muy Sí, poquito sí. que, bueno, por supuesto, nos dejó en shock porque no esperábamos esto también. Ujú. Bueno, Sí. algo. No, la pregunta es, han tenido una conducta, el efecto Lucifer, a partir de ahí, ¿qué pasa? ¿Siguen siendo los mismos malos que los detonó? Porque van a estar en la prisión, muchos, otros Claro. otros no se han descubierto, que no se han condenado, pero digo, ¿qué pasa con esa gente? ¿Queda mal, queda malo, ¿Son malos para siempre? son malos quiere para decir? siempre a partir de ahí? ¿O fue ese O, brote nada o más? tienen cura. Eh, Sería. no es como una cuestión de que el mal sea una enfermedad Sí. en sí. Es más, justamente en el libro del efecto Lucifer Sí. hace mucho énfasis el autor de que esto no quita en nada la responsabilidad del sujeto de sus actos, porque es quien al final termina haciéndolo. Teniendo Claro. las circunstancias, no es que te quedaste sin opciones. O si vos ves que estás mal, también qué has hecho vos para cambiar tu situación, ¿no? Claro. Entonces, propone 3 principios. Uno, el que dice que en la sociedad el bien y el mal existen. El segundo es que el límite entre ellos es nebuloso y permeable, porque muchos creen que capaz incluso están haciendo algo bueno con lo que están haciendo, y los que creen que son los buenos y que todo lo que hacen está justificado, creo que son los peores malos porque no se dan cuenta Claro. y son capaces de seguir. Y el tercero es que los ángeles pueden convertirse en demonios y los demonios en ángeles, que es lo que menos pasa en realidad. Y estas personas, por ejemplo, no es que son malas de por vida, pero han hecho ese acto y tienen que restituir el daño de lo que han hecho. ¿Cómo? Bueno, Sí, sí, habría sí. que ver cómo se mide En eso. nuestro país es con justicia, digamos. Sí, por pero eso. a partir de ahí no quiere decir que sus conductas pueden llegar a ser repetitivas. O no sabemos. Yo creo que las personas, en el caso de que sean los que tienen un factor de alto, sí. Ok. Pero si es una persona que no y que fue las circunstancias, habría que ver las circunstancias. Porque, por ejemplo, está el caso del experimento de la prisión, en el que al salir, algunos estaban realmente arrepentidos de lo que hicieron y fueron a pedirle disculpas a los que eran presos, sin que se los pida el psicólogo. Y otros que no. Otros que dijeron, no, eran las reglas del juego. Claro. Y te dice el libro, estos dos no se disculparon, o sea, los requema, pero... Claro. O, por ejemplo, el otro experimento, que es el de resistencia a la autoridad, hecho por Stanley Milgram hace unos años, te hacía pensar, por ejemplo, está esa persona allá atrás del vidrio, ¿no? Sí. Que es un actor. Yo te hago tomar a vos el experimento y vos pensás que el experimento es de memoria, le haces preguntas y cada vez que él se equivoca apretás un botón para electrocutarlo y subís el voltaje. La cuestión es que él siempre se iba a equivocar, pero vos no lo sabes. Y mi consigna es que tenés que pagar el experimento cuando yo te diga. Casi todas las personas, poner el 70% de esas personas que hicieron el experimento llegaron hasta el final, a un voltaje que sería mortal. No más que el otro estaba actuando, no le llegaba corriente. Pero solo por seguir las órdenes Claro. Porque le dieron el botón. le dieron Para- el botón. Y para- aparte para- estaba una autoridad mirándolos de que le hagan caso. Tremendo. Sí. Gianfranco, ¿ha quedado algo para hablar sobre la maldad? La No, verdad, no, estamos- muy bien, la estamos- verdad me encantó. ¿Se mide el índice de maldad? ¿Está medido o no? Lo, Con un lo que se puede medir ir al es... psicólogo, ¿me puede medir el índice de maldad? No todos están preparados porque encima el test se hizo en Estados Unidos Claro, y tienen claro. que adaptarlo acá. Eso te mediría el factor oscuro que tenés, Ujú. el factor D, y te diría eso. No sé si de maldad, pero que tenés un factor D y que sos propenso a hacer cosas malvadas. Su factor D es alto, se lo estoy diciendo, es alto, tenga cuidado. El mío es desconocido. Es desconocido. desconocido. Soy muy buena. No, muy bueno. Soy muy bueno. Sí, Casi muy, tan muy bueno como vamos a mandar la pausa ahora. Gracias, Dale. Gianfranco. Muchas gracias a ustedes. Es psicólogo, amigo de la casa, casi ya un columnista de Radio Inforama. Agradecemos mucho tu tiempo y la Y verdad... lo encuentran a Jan en las redes sociales, ¿eh? El Muy psicólogo de YouTube. Muy psico en YouTube. Muy psico, el psicólogo de YouTube. Establecemos psicólogo. una pausa, 29 minutos de las 11.